Desde luego no voy a ser yo el que critique la reforma de la Ley de Secretos Oficiales del año 68, de la ley franquista, estos días, no sé, hace un par de días o tres, en el Parlamento, a propuesta de los grupos progresistas y creo que con una notable oposición de la derecha y de la ultraderecha. No seré yo, desde luego, insisto, quien critique esa modificación. Es una modernización, una democratización de lo que son los secretos oficiales de un país como España. Ahora bien, establezcamos algunas premisas que son importantes, muy importantes, para poder hablar de esto. La ley de secretos oficiales es exactamente igual que las cuentas de un partido político. Cuando descubren que el Partido Popular se estaba financiando con la Gürtel y con todo lo demás. Cuando se acusa al Partido Socialista de... Todavía no se ha hecho de una manera muy efectiva, con lo cual quizás no haya aquello que yo en un momento dado dije aquí, de una relación directa entre lo de Santos Cerdán y la financiación del PSOE, pero esto lo tendrán que decir los tribunales. En ese momento, Pedro Sánchez ofreció una especie de auditoría externa, creo que le llamó, a las cuentas del partido. Mirad, ni en las leyes de secretos oficiales, ni en los análisis profundos de las cuentas de los partidos políticos, vamos a encontrar nunca la verdad. Y es lógico que así sea. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es jueves 24 de julio de 2025 y este es el capítulo 1504 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Antes de ir con el asunto de hoy, te recuerdo, mañana es el último capítulo de la 8ª temporada de Bala Extra. Es una conversación con Ernesto Acosta desde Austin, en Texas, y luego me iré una semanita al silencio. Me haré fundido a negro, ¿vale? Y volveremos ya el día 4 de agosto. Esto, digamos, como aviso parroquial. Vamos con el asunto del que estaba yo hablando. Vale, genial. Se ha aprobado una reforma de la Ley de Secretos Oficiales del año 68. No tengáis ninguna duda, pero ninguna duda. Ninguna es ninguna, ni la más mínima duda, de que cualquier secreto que podamos considerar interesante, importante o revelador de la dictadura franquista no va a ser fácil que salga de los documentos oficiales que tiene el Estado. Absolutamente todo lo que se hizo de manera ilegal, o la mayor parte de lo que se hizo de manera ilegal, que fue prácticamente todo, porque nacía de un golpe de Estado, de una dictadura y de una cruenta guerra, aquel gobierno, lo fundamental, lo que podría llamar más la atención, no va a estar. No va a estar. ¿Alguna vez habéis visto cómo son los documentos que se revelan oficialmente en países como Estados Unidos? Hay un montón de zonas tachadas. Si es que hay hasta una función en el Adobe Acrobat Reader o en el Pro, ya no me acuerdo, yo lo uso en el trabajo. Hay una función para censurar en oscuro, en los PDFs, aquello que no quieres que se lea. Por lo tanto, cuando hablamos de secretos oficiales, tendríamos que llegar muy, muy al fondo del asunto y cuñadeo un poco aquí, pero es que la experiencia de 57 años me dice que no vamos a saber nada, absolutamente nada, de lo que realmente importa. Porque se considerará que hay cosas que van contra la seguridad nacional y estarán seguramente protegidas para siempre de los siempres, porque hubo personajes como Rodolfo Martín Villa, lo citaba el otro día en un artículo
Ana Pardo de Vera en público, que estuvieron con la dictadura y después estuvieron con la democracia, entre comillas, de Adolfo Suárez, pero no en plan Manolo Fraga, no, como un adalid de lo que era la nueva, ¿cómo decirlo? Bueno, la nueva legalidad de España. Gente que estuvo ahí puesta por Franco o por el régimen, me da igual, porque Franco en los últimos años ya mandaba lo justo y necesario, y desde luego con la anuencia del rey Juan Carlos I de Borbón, para que la porquería del régimen anterior no salpicara la actualidad. Y de ahí hemos visto situaciones como la de Billy el Niño y otros torturadores, en fin, que cuando esta gente perdonaba delitos de los que se habían cometido por parte de no adictos al régimen antes de la llegada de la democracia o al menos de la muerte del dictador, no solamente estaba perdonando a estos, sino que en ese perdón mutuo se estaban ocultando los crímenes de la dictadura. Muchas de las cosas que seguramente hay alguna persona ingenua que cree que va a conocer porque ahora se ha aprobado una ley nueva de secretos oficiales o como la vayan a llamar. O que nos vamos a enterar de qué pasó el 23F, o que nos vamos a enterar de cosas de este estilo. Esto no va a ocurrir. No va a ocurrir porque lo que verdaderamente un Estado tiene que tapar no figura en los registros oficiales de ese Estado. Porque está si lo hemos visto en las películas, y las películas en esto son totalmente certeras. Negaré todo conocimiento. Tú vas a esta misión, vas a infiltrarte en Corea del Norte, pero si te pillan, negaremos todo conocimiento. Diremos que ibas por tu cuenta. Pues esto es lo que nos vamos a encontrar. Es verdad que era una dictadura omnipotente y además que seguramente se vivía a sí mismo como una dictadura que nunca tendría final o que cuando acabara, acabaría como acabó. Cerrándola como un regalito y poniéndole un lacito para que nadie la abra. Entonces, puede que por ese lado hubiera cierta confianza en guardar en algunos sitios documentos que pudieran comprometer o ser reveladores de algunas de las cosas que pasaron durante el franquismo. Pero creedme, vuelvo a la comparación de antes. Cuando decía, me parece que era Dolores de Cospedal, que estaban auditadas las cuentas del PP. Claro, sí, las cuentas oficiales, pero no la contabilidad B. Cuando dice Pedro Sánchez que van a pedir una auditoría externa de las cuentas del Partido Socialista. Claro, de las cuentas del Partido Socialista. ¿Es que acaso pensamos que si Santos Cerdán estaba recaudando dinero de mordidas, las estaba llevando a la libreta de CaixaBank del PSOE? Estas cosas no funcionan así. Entonces, es verdad que puede haber cosas interesantes, alguna relativamente comprometida, pero las cosas que de verdad no quieren que sepamos, y no me quiero poner conspiracionista, no las sabemos, porque no están en ningún registro oficial. Raro es que alguna normal ponga por ahí en un papel M. Rajoy. Muy raro. O que al señor Villarejo le dé por poner las iniciales de la gente o cosas claramente indicativas de a quién se está refiriendo cuando no menciona un nombre. Siempre hay gente así. Pero no esperéis nada. Yo no espero nada. Pero igual que no podemos esperar nada respecto a que el Tribunal de Cuentas vaya a detectar que hay unos sobres de la Gürtel o que Santos Cerdán está financiando no sé qué cosa o estaba financiando no sé qué cosa. Insisto, esto es una cosa que digo yo. No ha aparecido de momento, no ha aparecido en ninguno de los sumarios, que se sepa. Pero si hubiera ocurrido,
insisto, Santos Cerdán no va a la oficina del BBVA y dice, oye, toma, ingrésame esto en la libreta del partido. Se llama caja B porque es una caja B. Y esa caja B hay que encontrarla. Muchas veces está en dinero negro. Por eso muchas veces cuando a los políticos se les pilla trincando, uno de los problemas que hay o uno de los delitos es el blanqueo de capitales. Y el uso de pantallas empresariales, como parece ahora que se adivina detrás de toda la trama de Montoro, para blanquear el dinero de la corrupción. Porque el dinero de la corrupción, por su propia esencia, una mordida que te da un empresario, una mordida que te da Acciona por hacer algo, es una mordida en negro. O es que vas a ir a un notario para dejar constancia. Con la ley de secretos es lo mismo. Los verdaderos secretos, los secretos de verdad, los secretos gordos, no están en un sitio en donde se puedan desvelar y mostrar a la opinión pública. Entonces, guay que las cosas cambien y que no sigamos con una ley de secretos oficiales del año 68, franquista. Guay que la nueva ley diga que cuando hay vulneraciones de derechos humanos detrás de algunas cosas, esas cosas no pueden estar sometidas a secreto. Guay que se pueda saber, yo qué sé, en un hipotético nuevo asesinato de un periodista como Couso, si en lugar de hacerlo en los Estados Unidos, que no tiene por esto ningún tipo de cariño, lo hubiera hecho el ejército español, la nueva ley lo que dice es que eso no podría estar sujeto a secreto. Quién fue, por qué fue, quién dio la orden, que esas cosas se tendrían que saber porque lo que se está investigando es una vulneración de derechos humanos. Bien por la ley en ese sentido. Pero no nos engañemos. Lo peor que un Estado puede hacer, o lo peor que un partido político puede hacer con sus cuentas, no van a estar nunca en ningún sitio donde puedan ser desvelados. Como mucho, y si eres un poquito torpe, en una libreta con las iniciales de la gente que ha recibido el dinero negro. Y eso siempre es cuestionable, como hemos podido ver, porque M. Rajoy sigue siendo un maravilloso señor al que una parte de la población, y no solo sus votantes, tienen todavía por un gran presidente y por una persona impoluta. Y mucho se podría saber si estuviera en algún papel escrito y se revelara a través de la ley de secretos oficiales sobre quién conocía la ubicación de algunas saunas en algunos lugares de Galicia. Bien se podría saber, pero de esas cosas nunca vamos a saber. Por otra parte, no nos importan. Cada uno hace lo que quiere en su vida personal, siempre que no haga daño a nadie. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Te animo a que me escribas a pedro@pedrosanchez.eus para charlar o para acceder a la comunidad privada de Bala Extra en Telegram. Gracias por tu tiempo. Hasta mañana, que será, como digo, el último capítulo de la 8ª temporada de Bala Extra antes de irnos una semanita de vacaciones.